¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en esta mañana del martes 16 de mayo. Y bueno, quiero compartir con ustedes un poco acerca del tiempo con Dios. Como ustedes recordarán, estamos viendo la historia de Absalón. Absalón, el hijo de David, quien se rebelara en contra de su padre para usurpar el trono, es decir, quería arrebatar el trono. Entonces estamos en esas lecturas. Por ejemplo, el 14 de mayo estuvimos viendo cómo en una batalla muy fuerte Absalón muere, ¿sí? Pierde la vida en la batalla. En el día 15, en el día de ayer, por ejemplo, Joab toca trompeta de victoria y envía mensajeros a David para darle la noticia. Y el día de hoy comienza la lectura de hoy, que está basada en el libro segundo de Samuel, capítulo 18, verso 24 al 33. Está basada, empieza diciendo que David está sentado entre las dos puertas de la ciudad y de repente ve a un hombre que viene corriendo y ese hombre es Ahimas. David cree que Ahimas trae buenas noticias y entonces Ahimas pues le anuncia que ganaron la batalla, pero le oculta que Absalón murió. De repente aparece otro hombre corriendo, que es el etíope, así se le conoce aquí en la lectura, y ese le da la noticia a David fatal, la noticia que lo lastima, que lo pone muy, muy triste. Realmente la lectura de hoy está basada precisamente en los comentarios, están basados en dos cosas, en lo que es la primera parte cuando Ahimas llega y la segunda cuando el etíope llega, ¿no? Por ejemplo, en el comentario de ayuda a su meditación dice: David espera con impaciencia conocer el resultado de la guerra. Está sentado entre las dos puertas de la ciudad, de afuera y de adentro, un lugar de reunión pública para la guardia de la ciudad. El atalaya anuncia la llegada de una persona y el rey asume que sería un mensajero con noticias sobre la guerra. Reconocen a Ahimas, hijo de Sadoc, y David espera buenas noticias. Ahimas llega antes que el etíope y anuncia victoria con alabanza a Dios. No obstante, David pregunta solo por el bienestar de Absalón. Lo más importante para David era la vida de su hijo. Ahimas miente diciendo que no conoce bien la situación por haber partido antes y se esfuerza en ganarse el favor del rey. Bueno, pues aquí vemos cómo Ahimas de alguna manera no quiso decirle la verdad al rey por no lastimarlo, ¿no? Pero esta era una cosa terrible la que había ocurrido desde que se sublevó Absalón. Todo mundo sabía alrededor de David que eso no iba a terminar bien, ¿no? Entonces vemos aquí a un David interesado solo en su hijo y no en la victoria del pueblo de Dios. El etíope anuncia también la victoria. Aquí está la segunda parte del comentario. Llega el etíope y bueno, anuncia: no hay noticia más importante para una nación en guerra que la victoria, definitivamente. Pero para David es más importante la vida de Absalón. Esto es algo contradictorio, tomando en cuenta que Absalón era enemigo de David y que seguramente Absalón no hubiera dudado en ordenar la muerte de su padre. Así que antes de felicitarlos por la victoria, pregunta por la vida de su hijo. El etíope lo llama enemigo del rey y contento anuncia su muerte diciendo que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven. Dolido por tal noticia, David sube a la sala en silencio y rompe en llanto diciendo: Hijo mío, Absalón, hijo mío. Como padre, sabía que sus hijos no habrían muerto de no haber caído en adulterio. Es grande el amor de Dios hacia David, sin duda, pero grande es también el castigo divino sobre su casa. Quiero que veas aquí las dos partes de lo que es Dios. Dios es amor, pero también es justicia. Dios te ama, Dios te perdona, pero también permite que las consecuencias de tu pecado tú las experimentes para que puedas aprender. Somos seres humanos imperfectos, es verdad, pero no debemos caer en el conformismo de pensar que como somos seres humanos, entonces bueno, pues cualquier cosita por ahí que nos pase, algún desliz, alguna situación, alguna aventura fuera de la palabra de Dios, no creo que nos vaya mal. Total, pues verdad, Dios es bueno, claro, sin duda. Dios nos ama perfectamente, sí, y a través de Cristo Dios nos dio el perdón de nuestros pecados y ahora quiere que vayamos al cielo con Él. Pero hay una pregunta que yo quiero compartir contigo aquí
que dice, ¿cuál es la enseñanza que hoy debo recordar viendo a David llorar de dolor? Entonces es muy importante que veas eso. Si hoy tú estás sembrando semillas de pecado, semillas de adulterio, semillas de avaricia, si hoy tú estás viendo cosas que están perjudicando tu vida, recuerda, esas son semillas que estás sembrando y que un día van a levantarse esas plantas nocivas y vas a tener que cosechar esos frutos. Entonces debes tener mucho cuidado. Yo creo que, ¿cuál es la enseñanza que hoy debo recordar viendo a David? Pues la enseñanza es que cuidado con el pecado, no debemos jugar con el pecado. Dice la palabra en Romanos 12, no se amolden al mundo ni a sus costumbres, ¿sí? Es importante, sino que llénense de la palabra, sino que cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, es muy importante, estimados amigos, que podamos comprender eso, ¿no? Yo creo que es una enseñanza muy buena para nosotros. Y algo más fuerte que te quiero decir en esta mañana es que, bueno, probablemente hoy algunos de nosotros estemos tal vez sufriendo las consecuencias de algo que hicimos en el pasado. Y nosotros tenemos que ir a Cristo, tenemos que humillarnos siempre, tenemos que vivir de rodillas delante del Señor y poder vivir delante de Él y pedirle perdón y levantarnos en sus fuerzas, porque solo Él nos puede dar esas fuerzas. Dice una carta a Dios, cuán terrible, Dios, es desechar tu palabra para ir tras las pasiones carnales. Cúbreme con tu gracia, obra en mi vida y corazón para que pueda aborrecer el pecado y renunciar a todas las iniquidades que hayan tomado forma en mi vida. Entonces, eso es importante. Quiero terminar este comentario de esta mañana compartiendo contigo el ensayo para meditar, que la verdad nos habla muy fuerte a nosotros como padres, como líderes, es algo muy interesante. Dice aquí, educación de la fe. Una década atrás, habla el comentarista, visité Canadá como orador en un seminario para jóvenes y cuando no estaba predicando, estaba en consultas privadas. Entonces me sorprendió que muchos de ellos me pedían, por favor, no le diga nada a mis padres. Allí los tranquilizaba diciéndoles que no tenían de qué preocuparse porque ni siquiera sabía quiénes eran sus padres. Sin embargo, hacían preguntas más para corroborarlo y me decían, no quiero ir a la iglesia. El motivo era porque si bien sus padres servían devotamente, en cuanto llegaban a la casa se les cambiaba la cara y discutían. Dicho de manera simple, era porque no les gustaba la hipocresía. El ejemplo es la educación necesaria para instruir a los hijos como fieles, felices y alegres. Para esto los padres deben ser el ejemplo, para atraer naturalmente a los hijos al verlos y mostrarles que oran con insistencia, que leen la Biblia consistentemente, que adoran con todo su ser en la iglesia y que en casa sirven y aman a su familia. Entonces los hijos seguirán naturalmente los pasos de sus padres. Los padres creemos que seremos buenos padres si amoldamos al gusto de nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, esto es una confusión. Debemos enseñarles claramente aquello que es esencial y mostrarles aquello que no lo es. Lo esencial es la adoración, enseñarles a los hijos el gozo de la adoración y a vivir una vida digna de un adorador es la verdadera educación de la fe. Qué interesante. Aquí es el fin del comentario. Fíjate qué bonito dice, enseñarles a los hijos el gozo de la adoración y a vivir una vida digna de un adorador es la verdadera educación de la fe. Familia, qué gusto que hayas estado escuchando este comentario acerca de lo que es el tiempo con Dios hoy y esta historia dramática del rey David y de su familia, de Absalón, ¿no? Yo espero que la palabra de Dios te ilumine y no dudo que durante el día vas a ocupar un tiempo para meditar en esta palabra. Señor, te doy gracias. Yo te pido que cada persona que escucha este audio sea bendecido abundantemente y que, Padre, pueda tener un gran día en tu nombre. Bendice a cada persona que escuche este comentario. Señor, ayúdalo, guárdalo, bendícelo abundantemente, Señor. Que tenga este día un día
lleno de tu bendición, Señor, y que aquel que no ha decidido seguirte, que pueda decidirlo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.